¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer un breve repaso sobre el examen, sobre este último examen parcial del año en la materia de métodos cuantitativos. Un par de personas tuvieron buena calificación, los demás salieron muy bajos, me preocupa, pero espero que con este repaso puedan reafirmar alguna de las nociones en las que tuvieron confusión, que no les quedaron muy claras, y se puedan recuperar para el segundo parcial, que supongo que sería ya el último examen entrando el año que entra, cuando veríamos ya propiamente lo que corresponde a estadística inferencial. Entonces, sin más preámbulo, voy a proceder a contestarlo. Es el objeto de estudio de una mirada cuantitativa en la investigación social. Hay que recordar la noción de objeto de estudio. Perdón que tengo la versión editable y no la versión que ustedes responden. Entonces me va a estar abriendo estos cuadros. La noción de objeto de estudio es aquello que estoy estudiando como objeto final de mi investigación. Entonces no es propiamente el dato, no es propiamente lo que puedo analizar en cada uno de los pasos de mi investigación. Se trata propiamente del objeto de estudio en general. La respuesta aquí es población estadística, porque las miradas cuantitativas a final de cuentas están estudiando poblaciones. La muestra siempre es solo el referente directo, un paso, digamos, una base para estudiar la población. ¿Ok? Este es un concepto que hay que tener claro. Nombre que se le da a los datos obtenidos para el análisis estadístico. Aquí sí. Si yo obtuve datos, realizando distintas pruebas, haciendo distintas mediciones, eso sí, digamos, es la parte más concreta y le estamos llamando observaciones. Por convención se le llama observaciones. Nombre que se le da al conjunto total de datos obtenidos para el análisis estadístico. Recuerden que nunca puedo obtener la totalidad de mi objeto de estudio, que sería la población estadística. La totalidad de los datos que obtengo será la muestra. Puse en algún video, en algún audio, un ejemplo de una situación hipotética en la que la población estadística y la muestra serían idénticas. Por ejemplo, cuando mi muestra es pequeña, como el número de estudiantes en un salón, o en una universidad pequeña, o en una licenciatura pequeña como la de antropología social. Y entonces sí, teóricamente tengo acceso a todas las observaciones que formarían la población total. Si es que, ojo, si es que la generalización que estoy buscando corresponde propiamente a la carrera de los semestres actuales, porque tampoco, si incluyo el pasado y el futuro de la licenciatura en antropología social, pues ya no estaría en posibilidad de abarcarlo todo con mi muestra. Pero sí y solo sí mi objeto de estudio estaría yo acotándolo como solo aquellos alumnos que actualmente están estudiando la carrera, entonces la muestra sería idéntica a la población. En general, de todos modos, tengo que distinguir claramente entre muestra y población y en este caso muestra es la respuesta. En el análisis de los datos, ¿a qué se le atribuye principalmente la variación que no es aleatoria? Las razones, las causas, los motivos por los cuales los datos varían de manera regular, es decir, formando patrones, que es al final de cuentas lo que estoy buscando desde el análisis estadístico, va a corresponder a las variables. Recuerden que las variantes o factores son los componentes específicos de cada variable. Por ejemplo, la variable género, una variable de género muy clásica, claro, le correspondería masculino-femenino. A la variable grupos de edad o grupos etarios le correspondería, no sé, joven, edad madura temprana, madurez, vejez, por ejemplo. Tendría 4 variantes o podría tener 4 variantes. Entonces, en este caso es variables. ¿Por qué? Porque las variantes serían más bien
los factores o los elementos de aquello a lo que se le atribuye la variación y en torno a los cuales la variación se sincroniza o se ve más directamente relacionada. Pero la pregunta sería distinta. Es el cálculo que iguala el número de observaciones en los intervalos de clase a 1 y que puede utilizarse para estimar los valores de una muestra hipotética. Si yo tengo un número de observaciones en un intervalo, entonces tengo una frecuencia. Si esa frecuencia está igualada a 1, entonces es una frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa puede utilizarse para estimar los valores de una muestra hipotética, que sería la frecuencia esperada. Pero la pregunta directamente se refiere a la... Perdón, ¿por qué se puso frecuencia absoluta? No sé. A la frecuencia relativa. Aquí hay un poco de ambigüedad con respecto a las preguntas, lo acepto. Entonces, si tuvieron alguna confusión, es porque sí, creo que la redacción de estas preguntas podría mejorar. Y me refiero, creo que particularmente a esta. Es el cálculo que iguala el número de observaciones en los intervalos de clase a 1 y que puede utilizarse para comparar calificaciones o valores de distintas escalas. Aquí ni siquiera tiene el para. Y que puede utilizarse comparar. Bueno. Es más, como estoy en la versión editable, lo puedo corregir de una vez. A ver, un momento. Que puede utilizarse para... Ah, no. No me he dejado, sí. Ahí está. Bueno. En el caso particular de la comparación de calificaciones o valores de distintas escalas, lo estamos caracterizando como proporción. ¿Ok? ¿Corresponde la descripción también a una frecuencia relativa? Sí, porque acuérdense que la operación de la frecuencia relativa, la probabilidad del porcentaje y la proporción es lo mismo. Nada más que en este caso son las proporciones las que me permiten igualar distintas calificaciones o valores de distintas escalas. Es una cuestión nada más de definición porque la operación en términos estrictos es la misma. Es el número de observaciones por intervalo de clase, la frecuencia absoluta. Es el número que permite calcular las observaciones por intervalo de clase en una muestra hipotética. Aquí es donde digo que hay un poco de ambigüedad, porque la frecuencia relativa permite calcular las observaciones, pero no es el número que permite calcular las observaciones, ¿no? Sino es a partir de la frecuencia relativa que yo puedo tener frecuencias esperadas, ¿sale? Entonces hay un poco de ambigüedad, pero aquí yo me refería a la frecuencia esperada. ¿Cómo debería reformular la pregunta? Debería decir, no lo voy a hacer para no entretenerme, pero debería decir, es el número resultado del cálculo de las observaciones estimadas en una muestra hipotética. Eso creo que sería una mucho mejor descripción de esta pregunta, como para que fuera inequívocamente frecuencia esperada. Voy a pasar estas preguntas rápido porque quiero mostrarles el cálculo. Obtén el promedio del siguiente conjunto de datos. Determina el número de intervalos y su longitud. Determina el porcentaje que sacó menos de 44. Y bueno, ahí lo voy a dejar para no acumular tantas preguntas. Y me voy a ir un momento más al Excel. Ya estamos aquí en el Excel y bueno, lo del promedio es muy sencillo, ya les había mostrado en algún momento, que se trata nada más de poner, bueno, en el caso de mi Excel está en inglés, igual promedio o igual average en inglés, elegir toda el área en donde está mi conjunto de datos y simple y sencillamente darle Enter. Y en este caso es 52.6, nada más que le había puesto pesitos para redondear. Ahora, ¿cómo determino el número de intervalos? Habíamos visto ya también la fórmula de Sturges. Es esta. Ya les había mostrado cómo sacarla. Les había mostrado que hagan claramente la diferencia entre la multiplicación de 3.322 por el logaritmo 10 de n, n siendo el número de observaciones de la muestra, que en el caso de estos datos es 100,
Y entonces, multiplicando el logaritmo 10 de n, que es 2 por 3.322, que es un ajuste matemático, y luego sumándole 1, que es otro ajuste matemático, me sale el total. Aquí redondeando hacia arriba, el total de los intervalos sería 8. ¿Cuál sería la siguiente operación? La siguiente operación sería localizar el valor mínimo, que en este caso es 0. Aquí está, hay una fórmula, no sé si la pueden ver, un momento. Sí, la alcanzan a ver, sobre cómo calcular el valor mínimo. Excel te lo da automáticamente. Hay una fórmula también para calcular el valor máximo. Y lo único que hago es divido, en este caso resto primero, le resto el valor mínimo al valor máximo y el resultado lo divido entre 8 y en este caso sería 11. Es decir, si tengo 90 unidades en el rango de lo mínimo a lo máximo, eso sería lo que necesito dividir entre los intervalos sugeridos por la fórmula de Sturges. Entonces 90 entre 8 me da 11.25, por lo tanto la respuesta correcta es 8 intervalos con 11 unidades de distancia entre cada uno. Entonces ya los pongo aquí, 0 a 11, 11 a 22, etc. Y luego cuento qué tantos números hay en cada intervalo. ¿Hay una manera automática de hacer esto? Sí, no la hemos visto. Si da tiempo la veremos en adelante. ¿Qué hay que hacer después? Después, recuerden que es muy sencillo. Si tengo el total, que por supuesto ya saben que es 100, entonces divido cada uno de estos entre 100. Y como es 100, pues nada más se va a recorrer el decimal. A 2 corresponde 0.02, a 38.38, a 3.03. Y luego esto lo convierto en una acumulada. Esta es una acumulada absoluta porque son números enteros. 2 más 1, 3 más 5, 8 más 7, 15. Déjenme ver si se está viendo. Sí, está viendo bien. Y luego tengo la acumulada relativa, que es lo mismo. Agarro estos números de la acumulada absoluta y los divido entre 100. Igual, lo único que voy a lograr es que se va a recorrer el punto. Aquí, ¿qué puedo ver? Pues todo. Entonces, ¿qué porcentaje hay entre 44 y 56? Pues el 38%. Ahora, en las respuestas no había 38, había 40, pero como aclaré al principio de la prueba, podían ustedes poner la respuesta que se acercara más al resultado obtenido. Entonces, en este caso era 40%. ¿Cuántas personas sacaron menos de 44? 15 o el 15%. Para esto sirve la acumulada, ¿ven? Para establecer estos rangos hacia abajo o hacia arriba de ciertas calificaciones. ¿Qué probabilidad hay de estar en el grupo del promedio? El promedio dijimos que era 52.6. ¿Dónde cabe el 52? Aquí. Entonces la probabilidad, no la frecuencia absoluta, sino la probabilidad que es igual a la frecuencia relativa es de 0.38. Ok, no me acuerdo qué otro dato preguntaba de la tabla, pero esto sería la lógica para todos los demás datos que quisiera sacar. Luego, en cuanto a la pregunta sobre antropólogos y lingüistas, aquí están los datos. Y si suman esto para acá, les da 500. Acá también, si suman esto para abajo, 680. Si suman esto para abajo, 320 y el total es 1000. ¿Cómo saco las relativas? ¿Cómo armo mi tabla de contingencias? Acuérdense que lo único que necesito hacer es dividir cada uno de estos números entre el total, que es 1000. Y como Excel es mágico, entonces después ya nada más jalo y pego los resultados. Pues aquí están. Entonces, había una serie de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad marginal de ser extranjero? Ya vimos que marginal es esto. En este caso sería 0.5. Luego hacía preguntas como ¿cuál es la probabilidad de ser lingüista siendo extranjero? Una probabilidad condicional. Y aquí está el cálculo, probabilidad condicional de A raya B es igual a la probabilidad conjunta de A y B
entre la probabilidad marginal de B. Entonces, la probabilidad conjunta de LE, lingüista extranjero, es 0.14, ¿no? Igual a 0.14 entre la marginal de B, que sería E, extranjero, ¿ok? Y este sería 0.28, ¿no? En efecto, en la prueba, a ver, déjenme regresarme para darles un poco de contexto. En efecto, en la prueba, ¿dónde estamos? Determina qué probabilidad tienen los alumnos de estar en el intervalo central, el del promedio, ya vimos que 0.38. Determina la probabilidad marginal de ser extranjero en el Congreso, ya vimos que es 0.5. ¿Qué probabilidad hay en la población del Congreso de ser lingüista siendo extranjero? LE, la condicional que acabamos de sacar, y aquí está el 0.26. Los demás, ¿qué probabilidad hay en la población del Congreso de ser antropólogo siendo mexicano? Son lo mismo. Ahorita les voy a sacar todo para que tengan todos los resultados. Y luego me iré a estas probabilidades esperadas, ¿ok? Entonces déjenme volver a Excel y continuemos con los cálculos. La probabilidad de ser extranjero siendo antropólogo igual la probabilidad de extranjero y antropólogo entre la probabilidad marginal de antropólogo, ¿ok? Entonces, este sería igual a 0.36 entre 0.68. Saldría 0.53. La probabilidad de ser lingüista siendo mexicano, bueno, busco la probabilidad de ser lingüista y mexicano entre la probabilidad marginal de ser mexicano. Es decir, 0.18 entre 0.5. Probabilidad de ser antropólogo siendo mexicano igual la probabilidad de ser antropólogo y mexicano, aquí igual probabilidad de ser antropólogo y mexicano entre la probabilidad marginal de ser mexicano. ¿Ok? Estos resultados deben estar contemplados en las opciones múltiples de manera exacta o de manera aproximada. Por último, un cálculo que es muy sencillo que ya habíamos visto es si en la próxima edición espero 2500, que sería el total, lo único que necesito para generar números esperados o frecuencias esperadas es multiplicar cualquiera de estas probabilidades o proporciones por 2500. Entonces, ¿cuántos antropólogos mexicanos espero el próximo año si el total esperado es de 2500? Permaneciendo todo constante. Acuérdense que esto es una estimación simple, muy arriesgada porque nada permanece constante, pero es una operación que puedo aplicar para hacer un cálculo de manera general, de manera informal, a bote pronto, digamos, sin tomármelo demasiado en serio. Luego veremos lo que corresponde al índice o al nivel de significancia, que eso ya me empezará a dar, referentes de una manera más segura o por lo menos menos incierta de hacer cálculos de este tipo, pero de momento lo estamos haciendo a bote pronto y será nada más multiplicar esto por, que es el asterisco, el signo de por en Excel, y me da 800, es decir, el próximo año, si es que es verdad que espero, déjenme colorearlo igual, que espero 2500, podría estimar que espero 800 antropólogos mexicanos. Y así con cualquiera. O sea, ¿cuántos extranjeros espero el próximo año? Bueno, este es por 0.5, ¿no? Entonces el resultado será 1750 mexicanos. Porque acuérdense que multiplicar un número... 1250 mexicanos. Multiplicar un número por 0.5 es igual a dividirlo a la mitad. Las proporciones, es decir, estos números divididos, que son divisiones de 1 o que son igualados a 1, pues son, digamos, partes o maneras particionales universales. Es decir, me van a partir cualquier número, por grande que sea o pequeño que sea, en las partes o las proporciones que le corresponden pues a la muestra que yo tengo, a las frecuencias que tengo en mi tabla de contingencias. Volvamos entonces a Chrome.
en este caso donde tengo abierta la prueba. Entonces, bueno, esto era todo. Espero que este repaso les haya servido. Recuerden que este ya es la última actividad del año. Regresando, veremos la segunda parte de estadística inferencial que ya les había planteado y pues, no sé, creo que nos sobran como 2 o 3 clases regresando o menos y las aprovecharemos para ver lo más que podamos de una mirada general sobre estadística inferencial. Siento que el semestre ha avanzado bien. No lamento en ninguna medida habernos detenido en la parte más teórica, más reflexiva sobre la naturaleza de los datos. Me parece fundamental para la antropología, a diferencia de otras áreas en las que tal vez bastaría con enseñarles a hacer estos cálculos. Creo que en el área de antropológica es fundamental revisar la naturaleza ontológica del modelo, de los datos y de las generalizaciones que está uno haciendo. Bueno, pues sin más por el momento, que estén muy bien, estamos en contacto y si ya no nos comunicamos más, por si ya no tuvieran dudas o algo, pues que pasen muy felices fiestas y muy feliz año nuevo. Ojalá nos vaya un poco mejor, ya no hay que pedir de más, un poco mejor en el 2021. Hasta luego.